Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Le damos un cordial saludo y estamos felices de poder encontrarnos nuevamente en este espacio para seguir recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras. Hoy comenzando el segundo libro de Crónicas. La semana pasada terminamos el estudio del primer libro de Crónicas, que lo hicimos en tres partes. El primer tema que habíamos titulado Identidad y propósito, el segundo el llamado, el tercero la promesa. Y bueno, siguiendo con esos títulos, ¿no? Y con ese orden de los temas, hoy presentamos la continuidad, pero cambiando de libro, pasando al segundo libro de Crónicas. El legado es el título que hemos elegido para desarrollar nuestro estudio de esta semana. ¿Por qué el legado? Porque en los tres primeros temas se habla del rey David y en este se va a hablar ya de su hijo Salomón, quien fue quien llevó adelante la tarea de construir aquel templo en el cual se esperaba pudiera morar la presencia de Dios. Recordemos que Crónicas originalmente fue escrito como un solo libro, luego en la Biblia aparecen divididos en dos partes, primer libro y segundo libro. Y recordemos que el contexto de Crónicas es el siguiente, es Dios hablándole a su pueblo que había vuelto del cautiverio en Babilonia después de 70 años y que tenía la tarea de reconstruir la ciudad y también de reconstruir el templo. La persona que Dios inspiró para escribir Crónicas es Esdras. Y a través de él entonces le va a dar palabras de ánimo, de incentivo a este pueblo que, como dije, volvía después de 70 años, que estaba rodeado de ruinas, donde había que hacer todo de nuevo, donde había que reconstruir. Y a través de lo que Dios le va a decir, seguramente este pueblo iba a recibir el ánimo, el aliento para la gran tarea que tenía por delante. El segundo libro de Crónicas, entonces, hoy vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el 5. Capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo que Salomón, hijo de David, se afirmó en su reino. El Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Es un poco la presentación, así comienza este segundo libro. Y el versículo 6 dice, así Salomón subió allá ante el Señor el altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. En esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Es interesante entonces, vuelvo a repetir la importancia de comprender este libro en su contexto. Dios a través de Esdras hablándole a su pueblo que había vuelto después de 70 años, que tenían que reconstruir, que tenían que empezar una gran obra, y los alentó a través del testimonio de David, quien iba a sentar las bases de la construcción de aquel primer templo. Ellos estaban por construir ahora lo que después iba a conocer como el segundo templo, ¿no? Y ahora lo va a hacer a través de Salomón, y lo primero que Dios le recuerda a estas personas, a estos constructores, por así llamarlos, es que lo primero que hizo Salomón a la hora de levantar el primer templo fue adorar a Dios, presentarse delante de Dios con ofrendas, con holocaustos, dice aquí, en definitiva, adorar a Dios, presentarse delante de Dios y adorarlo. Eso es lo primero que hizo Salomón a la hora de comenzar la gran tarea de edificar lo que se conoce hoy como el primer templo. Y este mensaje lo estaban recibiendo las personas que iban a tener por delante la tarea de edificar el segundo, ¿no? Era un mensaje claro que llegaba a ellos: pongan a Dios en primer lugar, arranquen la obra adorando a Dios, agradeciendo a Dios, reconociendo a Dios. Y esta es la primera lección que nosotros podemos extraer para nosotros, que es el propósito fundamental de este recorrido, de este estudio que hacemos, escuchar lo que Dios tiene para decir y sacar lecciones para nosotros. Y la gran lección es que a la hora de edificar, a la hora de tener que llevar a cabo algún propósito, lo primero, lo más importante, adorar a Dios, reconocer a Dios, tener gratitud en el corazón para con Dios, ¿no? Reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da las fuerzas, el que nos da la inteligencia para hacer determinadas cosas,
reconocer a Dios, adorarlo. Esa es la primera lección. Si tenés por delante una gran tarea como la que tuvieron estos hombres, como la que tuvo antes Salomón, lo primero es adorar a Dios, reconocer a Dios. Seguimos leyendo, capítulo 2, dice que Salomón determinó edificar casa al nombre del Señor y otra casa para su reino. Y designó 70.000 hombres para llevar cargas, 80.000 canteros para cortar en el monte y 3.600 capataces. Y también envió a mensajeros a hablar con Hiram, rey de Tiro, con quien iba a comercializar, ¿no? Y a pedirle algunos insumos necesarios para la construcción. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en segundo lugar? Después de adorar, ¿no? Después de reconocer a Dios, después de entregarse a Dios, ¿qué es lo segundo que hace Salomón a la hora de construir ese primer templo? Lo que vemos aquí es a un Salomón organizando y designando, ¿no? X cantidad de personas para esto, estas otras personas para esto otro, estos otros para esto otro. Entonces lo que Dios le está transmitiendo a los edificadores de lo que fue el segundo templo es, miren, Salomón primero me buscó a mí y después se puso a organizar y designar y repartir responsabilidades. Y eso era lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Para poder edificar ese segundo templo. Y esa es la enseñanza también para nosotros. Después de adorar a Dios y de reconocer a Dios, lo que tenemos que hacer es organizar la tarea, designar, ¿no? las responsabilidades. Así se llevan adelante los mejores planes. Si seguimos leyendo, en el versículo 5, ahí vemos una declaración de Salomón diciendo: la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es mayor que todos los dioses, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Salomón aquí? ¿Qué es lo que Esdras le está diciendo al pueblo? Miren, sigan el ejemplo de Salomón. ¿Qué es lo que Salomón hace acá? Es soñar en grande, ¿no? Porque Salomón dice: la casa que tengo que edificar ha de ser grande, tiene que ser grande, porque el Dios nuestro es mayor que todos los dioses. Acá Salomón está soñando y está soñando en grande, ¿no? Ese Salomón que buscó a Dios, que organizó, que repartió responsabilidades, está soñando ahora en grande. Y ese era el mensaje para estos constructores, ¿no? Del segundo templo. Muchachos, ustedes también sueñen en grande, ¿no? También es un reconocimiento del Dios, ¿no? que tenemos y que tenían, porque acá habla de Dios, ¿no? Dios es un Dios grande, tiene que ser una casa grande, pero qué lindo es poder soñar, ¿no? Tener proyectos, ponerlos en las manos de Dios, organizar la tarea, pero soñar en grande, no conformarnos, ¿no? Con lo poquito, con lo chiquito, no pensar en lo menos que podemos hacer, soñar en grande. Hoy la humanidad, el ser humano, ha perdido mucho la capacidad de soñar. En diversos ámbitos se ha hablado mucho de esto, ¿no? O se habla mucho de esto en estos días. Todo lo que significa para el hombre, para el ser humano, haber perdido la capacidad de soñar. Para que venga una gran realización, además de los otros pasos que ya mencionamos, es necesario que soñemos en grande. Hay que soñar en grande, ¿no? Entregarse a Dios, también organizar, hacer la parte que ahora vamos a ver, algunas más que faltan también, que tenemos que hacer, pero soñando siempre en grande, no conformándonos con poco, ¿no? con lo mínimo, sino teniendo grandes sueños. Así se logran las grandes realizaciones. Y esa es otra gran lección también que podemos extraer del estudio de estos capítulos. Si seguimos leyendo, en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, allí Salomón le está hablando a este hombre, a este rey de Tiro, le dice: envíame pues un hombre hábil que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana y azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, que mi padre contrató. ¿Qué está haciendo Salomón aquí, nuestro cuarto punto? Buscando idoneidad, ¿no? Vimos los tres primeros, perdonen que los vuelva a repetir, pero creo es necesario hacerlo para remarcar este cuarto, ¿no? Buscar a Dios, repartir, ¿no? las responsabilidades, soñar en grande, pero también es necesario buscar la idoneidad, ¿no? Estos tres primeros, acompañados de este cuarto, nos enseña aquí
Salomón y le enseñó Esdras a los constructores del segundo templo, dándoles este ejemplo de Salomón: buscar idoneidad. A veces se reparten responsabilidades, se sueñan grande, pero no se busca idoneidad. La idoneidad también es importante, ¿no?, para que una obra pueda ser llevada a cabo de la mejor manera. Por supuesto, dentro de las posibilidades, dentro de las opciones cercanas que tenemos, pero es importante buscar idoneidad, ¿no?, que tiene que ver con las cualidades que Dios le ha dado, o los talentos que Dios le ha dado a cada persona. En el capítulo 3, versículo 1, dice que Salomón empezó a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor había aparecido a David su padre, en la era de Ornán, el Jebuseo, que David había provisto. Y acá hay una quinta lección. Salomón comienza esta construcción siguiendo los pasos que mencionamos hasta recién, pero partiendo de la provisión que su padre, el rey David, había hecho. Su padre durante años había almacenado materiales, su padre había trabajado en los planos, ¿no?, del templo. Por indicación divina él no lo construyó, dejó que fuera su hijo Salomón, porque así se lo hizo saber Dios, que esa era su voluntad. Pero Salomón rescató, ¿no?, toda esa labor previa llevada a cabo por su padre, y ahora le incorporaba, obviamente, a cada una de esas cosas y llevaba adelante la obra. Pero él no desechó lo que su padre había preparado, sino que lo tomó, ¿no?, y formó parte eso de su proyecto de construcción. Y eso es a veces lo que al ser humano le cuesta, ¿no? Lo que ha hecho otro a veces no se aprovecha, ¿no?, porque lo hizo otro, y se desecha y se deja de lugar y se arranca, y por ahí el que viene después tampoco quiere continuar con el legado, ¿no?, justamente en nuestro título de hoy, de lo que ha dejado el anterior, sino que quiere empezar de cero, y el que viene después hace lo mismo, y a veces no se aprovecha lo bueno, ¿no?, que cada uno de los hombres que van pasando en esta tarea de construir y edificar, ¿no?, en el mundo que pisamos, en el ámbito que sea, a veces no se aprovechan, ¿no?, los legados. Aquí Salomón supo aprovechar el legado. Salomón supo aprovechar todo lo que su padre ya había dejado preparado, ¿no?, siguiendo los pasos de buscar a Dios, de repartir responsabilidades, de soñar en grande, de buscar idoneidad para cada una de las tareas, pero aprovechando lo que su padre le había dejado. Qué lindo que nosotros también sepamos aprovechar, ¿no?, sea cual fuere el ámbito en el cual nos toca construir o edificar, entre comillas. Qué lindo que podamos aprovechar los que dejaron los que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Lo bueno que dejaron quienes estuvieron antes que nosotros, qué bueno es aprovechar eso e incorporarlo, ¿no?, a los proyectos que tengamos o que llevemos adelante. Lo que resta del capítulo 3 y también el 4 hablan del mobiliario del templo, ¿no? Hablan de todo lo que iba dentro del templo, todos esos objetos que eran importantes porque tenían una simbología importante, porque todo estaba tomado del modelo de aquella tienda que había levantado primero Moisés en el desierto, y luego a partir de ahí, bueno, lo que fue el primer templo de Salomón, y ahora el que ellos estaban construyendo. Y a su vez todo eso, dice la Biblia, que cuando Moisés construye, ¿no?, ese lugar en tiendas primero para que Dios more, todos los elementos y todo lo que había dentro fue copiado de un modelo del templo que está en el cielo, ¿no? Así dice la Biblia. Fíjense qué importante, ¿no?, cómo se fue respetando esto. Moisés levanta esas tiendas y pone dentro todo un mobiliario que tenía una simbología importante, que seguramente en algún momento estudiaremos, y lo hace copiando el modelo que le fue dado del templo que está, el verdadero templo, dice el libro de Hebreos, que levantó el Señor y no el hombre, ¿no?, y que es el que está en el cielo, y donde Jesús se encuentra realizando su obra intercesora en favor de la humanidad. Moisés copia todo eso, después Salomón va a copiar lo que a su vez había hecho Moisés, y ahora estos constructores copiaban lo que también había hecho Salomón, ¿no? Pero en realidad el origen de todo es, el original de todo es el templo que está en el cielo, ¿no? Y es Dios mismo quien determina
todo lo que iba allí dentro del templo. Y bueno, ahí en el capítulo 3, capítulo 4, tienen algunos detalles de lo que había en el interior, ¿no?, de este templo. Pero yo quiero finalizar nuestro tema de hoy compartiendo algunos versos del capítulo 5. El versículo 1 dice: cuando se acabó toda la obra para la casa del Señor, Salomón trajo lo que David su padre había dedicado y puso la plata, el oro y todos los utensilios en la tesorería de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y a los jefes de las familias de Israel para traer el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión, ¿no? Una vez que todo estuvo terminado, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Traigamos el arca, ¿no?, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, la misma que había recibido Moisés, y coloquémosla dentro de este santuario, ¿no?, en el lugar santísimo, porque como vimos también y explicamos en algún momento, el templo, el santuario, tenía un lugar santo y un lugar santísimo, ¿no? El lugar santísimo, allí se ubicaba el arca, y dentro del arca las tablas con los mandamientos, como fundamento, ¿no?, del gobierno de Dios y también como símbolo de la presencia de Dios, el lugar desde el cual Dios se manifestaba. El versículo 7 dice que los sacerdotes colocaron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. El versículo 10 dice: en el arca no había sino las 2 tablas de Moisés que había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho el pacto con los israelitas después que salieran de Egipto. Versículo 13 dice: cuando al unísono sonaron las trompetas y cantaron a una para alabar y confesar al Señor, cuando alzaron la voz con trompetas, címbalos e instrumentos de música, cuando alabaron al Señor y dijeron: porque es bueno, porque su amor es para siempre, la casa del Señor se llenó de una nube. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron quedarse para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Acá Esdras, por inspiración de Dios, les termina de contar la historia, ¿no?, a esta gente que tenía que construir el segundo templo, cómo había culminado la obra del primero y cómo la presencia y la gloria de Dios se había manifestado en ese primer templo. Este segundo templo no tendría una manifestación, ¿no?, de la presencia de Dios como el primero, pero tuvo otro privilegio enorme, ¿no?, que fue que este templo que estaba siendo construido iba a ser el templo en el cual iba a entrar en persona nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este templo que estaban construyendo acá es el templo que existía en los días de Jesús, ¿no? Es el templo en el cual Jesús mismo entraría. Ese templo, como sabemos también, unos 30 y pico de años después de que Jesús ascendió al cielo, ese templo también fue destruido, ¿no? Y al día de hoy no se ha levantado un tercer templo. Pero la Biblia nos habla de aquel templo que mencioné hace un rato, ¿no? El verdadero, el que está en el cielo y en el cual Jesús está intercediendo por la salvación de todas las personas, en el cual Jesús está intercediendo por todo pecador, ¿no? Ese templo que está en el cielo y del cual habla mucho. Si a ustedes les interesa el tema o si nunca escucharon hablar de esto, habla mucho el libro de Hebreos, ¿no? Pueden buscar en la Biblia el libro de Hebreos, especialmente capítulo 7, 8, 9, 10. Ahí habla mucho del templo verdadero que está en el cielo y de Jesús como el verdadero sumo sacerdote que intercede por todo ser humano, ¿no? Es un tema muy interesante que algún día, por la gracia de Dios, también podremos estudiar. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar entonces en nuestra recorrida de estos 5 primeros capítulos del segundo libro de Crónicas con estos 5 consejos o enseñanzas que podemos sacar, ¿no? El primero, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar a la hora de llevar adelante algún propósito, ¿no? A la hora de edificar, a la hora de llevar adelante algún propósito cualquiera sea? Primero, buscar a Dios, ¿no? Adorar a Dios, reconocer a Dios. Segundo, organizar el trabajo, ¿no? Organizarse, distribuir responsabilidades, trabajar en equipo. El tercero de los consejos, soñar
en grande, ¿no? Soñar en grande, no soñar con lo más chiquito, sino soñar en grande, ¿no? Con lo que podemos hacer. El cuarto, buscar idoneidad. Para cualquier obra que llevemos adelante, la idoneidad es importante. Y el quinto, construir teniendo en cuenta los legados que recibimos. No siempre hay que romper todo, no siempre hay que tirar todo y arrancar de cero. A veces sí puede ser necesario, pero la mayoría de las veces hay bases que han sido sentadas por alguien antes que nosotros. Qué bueno es tener la amplitud, ¿no? la mirada amplia para rescatar lo bueno que han dejado aquellos que estuvieron antes que nosotros, en el ámbito que sea, y tomar eso como un legado, ¿no? E incorporarlo a nuestros proyectos de trabajo, y seguramente vamos a enriquecernos mucho si hacemos esto. Y una vez que todo esté terminado, hacer lo que hizo Salomón, que fue invitar a Dios, ¿no? Una vez que estaba todo terminado, decir: Dios ahora mora con nosotros, ¿no? Y por eso hace traer el arca, y por eso, como su padre, buscó la presencia divina. Que podamos imitar este ejemplo. Que Dios los bendiga mucho. No se olviden de compartir el video con alguien, con algún amigo, alguna amiga, vecino, compañero de trabajo. Lo importante es que podamos compartir para que este mensaje de la Biblia llegue cada vez a mayor cantidad de personas. Y recuerden que tienen en nuestro canal, están almacenados todos los videos. Ya tenemos más de 100, todos los videos desde Génesis 1 hasta el presente, hasta el que vimos hoy. También pueden verlos si aún no lo han hecho. Que Dios los bendiga mucho, que tengan bonita semana. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en 7 días.